Buenas tardes, compañeros. Somos el equipo 6 y les venimos a hablar sobre los sujetos atípicos. Mi nombre es Joana Ballesteros. Como introducción, nuestro propósito es estudiar el papel que ocupan los sujetos atípicos en el derecho internacional. Este trabajo está dividido en 3 partes: antecedentes, desarrollo y caso práctico. Como aquellos entes con capacidad jurídica internacional para contraer obligaciones y exigir derechos y poderlos reclamar por medio del jus standi ante los tribunales internacionales. Hasta hace poco, únicamente los estados eran sujetos del derecho internacional. Este concepto cambió debido a la interdependencia de los estados y a la influencia del derecho internacional en los individuos. Buenas tardes, mi nombre es Celis López Edson Yair y antes que nada tenemos que tener en cuenta qué son los sujetos atípicos. Son aquellos sujetos que se encuentran inmersos en las relaciones de derecho internacional, pero no cumplen con alguno de los requisitos esenciales de un Estado soberano, es decir, territorio, población y gobierno. La convivencia de dichos sujetos en la comunidad internacional ha dado paso al reconocimiento de derechos, por excepción de otro tipo de personas a las que se les atribuye personalidad jurídica internacional, conocidos como sujetos atípicos del derecho internacional público. Algunos ejemplos de esta es la Santa Sede, los beligerantes, Movimiento de Liberación Nacional, los insurrectos, entre otros. El Vaticano es otro ejemplo de ellos, ya que es un Estado independiente bajo la autoridad absoluta del Papa de la Iglesia Católica Apostólica Romana. Es ente de derecho internacional que, si bien tiene un pequeño territorio, es a todas luces ficticios porque en su lugar no podrá albergarse un Estado. La Ciudad del Vaticano está gobernada por el Papa, que tiene el poder ejecutivo, legislativo y judicial absolutos. La Ciudad del Vaticano tiene su propia moneda, la lira vaticana, su propio sistema postal, una estación de ferrocarril y una emisora de radio, y administra sus propios servicios de teléfono y telégrafo. La Santa Sede es la forma en que se califica al Santo Trono Apostólico y que se alude a la posición del Papa, quien ocupa la categoría suprema de la Iglesia Católica, a diferencia de la Ciudad del Vaticano. En tanto que este es un Estado, es claro que el Vaticano existe como el Estado al servicio de la Iglesia. Buenas tardes, soy Irán Alejandra y hoy les hablaré de los sujetos atípicos y seguiremos con los beligerantes. La comunidad beligerante que ha sido reconocida posee ciertos derechos y obligaciones emanadas del orden jurídico internacional, como por ejemplo la posibilidad de instruir bloqueos, tomar presas, cobro de impuestos, etc. Esto evidencia que la comunidad beligerante posee el carácter de un sujeto de derecho internacional ejerciendo la supremacía de hecho, en el territorio bajo un control. Los insurgentes puede definirse como el levantamiento, sublevación o rebelión de un pueblo o ejército, o parte de ellos, contra el régimen constituido. En el contexto de derecho internacional, constituye un grupo de personas que se levanta en armas contra el gobierno de su propio estado, controlando algunas plazas y disponiendo de algunos bloques de guerra. Gobiernos de exilio. Es un grupo político que reclama ser el legítimo gobierno de un país, pero por diversos motivos está incapacitado para ejercitar dicho poder y además reside en el extranjero. Los gobiernos en exilio habitualmente operan bajo la idea de que algún día volverán a su país de origen y recuperarán el poder. Los movimientos de liberación nacional están estrechamente vinculados a los pueblos sujetos a dominación colonial y que luchan por su libre determinación. Han ido ganando cierto estatus internacional, no solo dentro de las organizaciones internacionales regionales como la Liga Árabe o la Organización para la Comunidad Africana, que son organizaciones directamente comprometidas con la lucha anticolonial, sino también han ido ganando en las Naciones Unidas. La Soberana Orden de Malta, la Soberana Orden Militar y Hospitalaria de San Juan Jerusalén, de Rodas y de Malta es un estado no territorial, cuya sede central está en la ciudad de Roma, Italia, y tiene estatus de extraterritorialidad, como si fuera una embajada. La Orden de Malta es un estado soberano reconocido internacionalmente. Buenas tardes, compañeros, mi nombre es Betsabe González Corbera. Las empresas transnacionales son de carácter privado de alcance internacional, constituidas por actos internos del Estado, las colonias y territorios autónomos. Por las colonias
Entendemos que son movimientos en el cual un Estado es subordinado a otro. En cambio, en el territorio autónomo es aquel en el que la autoridad externa a la que depende le reconoce cierta autonomía en cuanto a su gobierno y derechos, entre otros. Entidades con subjetividad jurídica parcial son aquellos estados compuestos entendidos como federación y confederación. Solo el conjunto estatal goza de personalidad jurídica en el derecho internacional. Los estados con capacidad de obra limitada que gozan de plena subjetividad jurídica internacional son estados soberanos, pero por razón de un tratado internacional se encuentran limitadas. Las organizaciones internacionales creadas por los estados mediante tratados son sujetos del derecho doblados de órganos permanentes con voluntad propia. Ejemplo de estos serían Comunidad del Caribe o el Banco Mundial, entre otros. Buenas tardes, mi nombre es Priscila Aragón y yo les hablaré sobre el caso práctico de insurrección de 1810. En 1809 se organizó una conspiración en la ciudad de Valladolid contra el gobierno ilegítimo de Nueva España. Su propósito era formar una junta que habría de gobernar en nombre de Fernando VII, separar a los puestos públicos a los españoles y dejar el gobierno en personas americanas. Un año después, en Querétaro se organizó una nueva conjura. Los que se reunían en ella aparentaban asistir a tertulias literarias, organizadas en la casa del corregidor de esa ciudad. A esas reuniones asistía el cura Miguel Hidalgo y los militares Ignacio Aldama e Ignacio Allende. El intendente de Guanajuato y varios españoles fueron citados a la Alhóndiga de Granaditas por la multitud que seguía a Hidalgo. La muchedumbre logró invadir a recintos y durante 2 días realizó una matazón y un saqueo imposible de controlar. Después de tomar Guanajuato, el ejército de Hidalgo se dirigió a la Ciudad de México. El 30 de octubre de 1810, las fuerzas de Hidalgo lograron derrotar al ejército realista de 1000 soldados en el Monte de las Cruces, muy cerca de la capital del reino. En ese momento, Hidalgo y Allende se separaron. El primero se dirigía a Guadalajara y el segundo a Guanajuato. El 17 de enero de 1811, el ejército realista derrotó al improvisado ejército insurgente en Puente de Calderón, a la salida de Guadalajara. Con la muerte de Hidalgo, el movimiento insurgente siguió las órdenes de José María de Morelos, quien se encargó de levantar un ejército al sur de la Ciudad de México, menos numeroso, pero más disciplinario. Morelos llevó a cabo una campaña efectiva y se apoderó de Chilpancingo, Tixla, Chilapa, Izúcar y Cuautla.